Nivia Vélez, asambleísta independiente, nos acompaña desde nuestros estudios de Quito. Hola Nivia, buenos días. Buenos días, María Josefa, un gusto. Nosotros le invitamos porque queremos tratar sobre el tema de los despidos de los funcionarios del sector público y la verdad es que nos preguntábamos cómo iniciar esta entrevista porque tengo tantas curiosidades. Así que comencemos con creo yo, con la que en derecho nos exige. Los actos de la administración pública, es decir, lo que decide el presidente, lo que decide el ministro, lo que decide usted como asambleísta, debe tener una motivación, es decir, un antecedente. Yo tomo esta decisión por tal y tal razón. Así deben de ser las cosas, así está establecido en la Constitución. Sin embargo, yo tengo una curiosidad. El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, nos dijo aquí en Desayunos que él había tenido 3 criterios para desenrolar, para utilizar la palabra que ha utilizado la Asamblea. 1, la falta de ética. 2, la lentitud en hacer su trabajo. Y 3, la falta de calidez de ciertos funcionarios públicos en atender a los demás. Fueron criterios que salieron de su propia boca, que los resumí frente a él y que los reconfirmó. 3, esos 3. Sin embargo, el presidente Correa, y quiero compartirlo con usted ahorita, antes de que sepa su opinión, en uno de sus conversatorios con los medios de comunicación, defendió estos despidos masivos realizados por el ministerio, pero según el mandatario, estos despidos obedecen a un largo periodo de estudios e investigaciones sobre el desenvolvimiento laboral de los servidores públicos. Así que, Nivia, le invito a escuchar al mismo presidente Correa. Esto es fruto de meses de investigación que, créanme, hemos tenido que poner hasta inteligencia policial por las argollas de corrupción que había en algunas instituciones, entre ellos el Hospital Guayaquil. Lo pongo como ejemplo emblemático, porque ustedes saben que no ha sido la única institución. Se ha recopilado información. Por supuesto que podemos cometer errores, cuidado. Pero normalmente la gente que ha sido separada es la gente que no daba un buen servicio al público, que maltrataba a los usuarios, que marcaba tarjeta y se iba a atender, en el caso de médicos, a sus consultorios privados. La gente honesta del sector público está contenta con que se vaya la gente deshonesta. Se han pagado adecuadas indemnizaciones, se paga 5 salarios por año de trabajo. Eso significa que si se separa un trabajador con 20 años de trabajo, recibe $26,000 aproximadamente. En buena hora pues han podido salir de la gente deshonesta. La pregunta es, inteligencia militar, policía, criterios del ministerio, en fin, ¿cómo se hacen las cosas para tomar esta decisión? Bueno, primero yo quiero señalar que el presidente Correa y el ministro de Relaciones Laborales, responsables de este hecho, reiteradamente intentaron tener la herramienta para despedir a los servidores públicos. Lo enviaron, incluyeron esto en la Ley de Servicio Público, fue desechado. Incluyeron en el veto el 29 de septiembre y también fue desechado, incluso con el voto de pocos, pero de algunos asambleístas del país. Intentaron ponerlo en las preguntas de la consulta, pero midieron que les era impopular y lo retiraron. Y ahora cuando el presidente Correa toma la justicia y tiene el control de la justicia, entonces emite este inconstitucional decreto 813. Y voy a señalar que lo que dijo aquí el señor ministro de Relaciones Laborales es absolutamente falso, porque él citaba el literal K del artículo 47, que dice textualmente que podrán ser separados los servidores públicos por compra de renuncia con indemnización. En ningún momento dice obligatoria. ¿Por qué interpretan ellos que la renuncia tiene que ser obligatoria? Si fuera cierto lo que dice el señor presidente, que había que separar a los corruptos y demás, tenían el artículo 48 de la propia Ley de Servicio Público, donde constan las causales de destitución, y ahí está como primer punto la incapacidad. Si hubieran aplicado ese artículo y fuera verdad que separaron a los incompetentes y a los corruptos, ni siquiera tenían que pagarles un solo dólar de indemnización. Y a eso iba, Nivia, porque si existe una inteligencia policial, militar, como fuera, obviamente, cuando se va a investigar a alguien que tiene unos grandes sospechas de que está cometiendo un delito, pues tiene la autorización del fiscal y la autorización de los jueces para poder iniciar un proceso. ¿Por qué se les pagó una indemnización y por qué no están presos? Así es. Ahora dígame usted, teniendo estos instrumentos legales, ¿en qué parte de la ley, que nos diga el señor presidente, en qué parte de la ley dice que hay que poner inteligencia militar para sacar
a los servidores públicos. Si tienen todos los instrumentos, nosotros hicimos una ley de manera que se estimule al buen servidor, pero que se sancione al mal servidor. Lo que pasa es que hay una incoherencia, lo que pasa es que hay un doble discurso y una doble moral impresionante. Mire, por un lado, se sacan grandes campañas de cómo insertar laboralmente a las personas con discapacidad, pero usted sí sabe cuántas personas con discapacidad se separaron y se sacaron ahora, cuando la propia ley en el artículo 60 prohíbe sacar a las personas con discapacidad. Cuando nosotros hablábamos aquí con usted de la posibilidad de la renuncia voluntaria para las mujeres con 25 años de servicio, usted ve cómo pusieron el grito en el cielo. Por Dios, que las voy a mandar a la casa. Y ahora las están mandando a la casa a mujeres embarazadas, a jefas de hogar. Ahí no midieron nada, no vieron nada. Sin embargo, están afuera. Pero decían que no había cómo jubilarlas porque eso era arrinconarlas y enviarlas a la casa a cocinar. Ahora las enviaron sin nada. Vea, ahora, usted ha dicho algo, según mi opinión, grave, serio, de una doble moral. Hablar de doble moral son palabras mayores. ¿Cuáles son los motivos para los que usted tiene para poder expresarse así? Los que estoy citando, María Josefa. Hemos oído aquí, inclusive a las autoridades de salud, al ministro, al presidente del Consejo Directivo del IES, decir que hay problemas en la atención médica porque no hay médicos especialistas y no acaban de despedir, inclusive en hospitales donde había un solo médico especialista, no acaban de despedirlos. Entonces, ese es el doble. ¿Pero cuál sería el objetivo entonces? ¿Dejar a la gente sin servidores? ¿Dejar No creo que la gente llegue pues a tanto el deseo, es que no habría ni deseo ni motivación clara para poder entender que la gente va a ir al hospital y no va a encontrar a los médicos. ¿Qué van a hacer con esas personas, con esas vacantes? Mire, usted recuerda lo que pasó en el aniversario del 30 de septiembre cuando se accidentó un vehículo que venía precisamente de mi provincia. ¿Quiénes venían en ese vehículo? Los funcionarios del Banco de Fomento. ¿Para qué quieren estas vacantes? El presidente Correa, con todo el poder que tiene, no ha logrado articular una base político-partidista, una base ideológica. Entonces tienen que acudir a esta clientela de tener los cargos con personas cercanas a Movimiento País para poderlas movilizar para los respaldos, para las marchas, para defender cuando se ofrezca, entre comillas. O sea, todo esto es un tema político. La gente que va a entrar es gente, según usted, de Alianza País, lo hace distante, más o menos distante de las elecciones, para que Quito, básicamente, que es la ciudad donde mayor burocracia hay, se olvide de esto, porque llegadas las elecciones ya más o menos lo tiene olvidado y pueda otra vez garantizar un triunfo en las próximas elecciones. ¿Eso es lo que usted cree? Así es. Eso es lo que estamos evidenciando. Mire, yo tengo aquí el documento de las Emplades, el oficio del 19 de octubre, donde se habla de que serán retirados del servicio público 4.600 servidores públicos, con un costo de, ¿sabe cuánto, María Josefa y ciudadanía? 126 millones de dólares, 126 millones 500 mil dólares. Este es el oficio donde inclusive, contrariamente, y reitero, con una doble moral, hacen referencia al buen vivir. Y yo pregunto, ¿sacar a 4.600 personas de la administración pública garantiza el buen vivir, como dice la Constitución? ¿O han lanzado a la calle a personas que se han quedado sin ninguna posibilidad y sin ninguna fuente de ingreso? Porque hay casos incluso de personas efectivamente con 8, 10, 15 años, pero hay otras personas que estaban en vísperas de jubilarse y las lanzaron así. Una última pregunta, Nidia, que se nos acaba el tiempo. Pongámonos un poco como abogado del diablo. Y también usted debe haber sentido lo mismo que yo y muchísima gente cuando nos acercamos a alguna institución pública, y de alguna manera lo seguimos viviendo en algunas instituciones públicas, la sensación de que el funcionario no es servidor, sino que tiene como una especie de arrogancia natural, ¿no? De arrogancia, no sé si es por el puesto, cíclica, en fin. Sí, hay gente que maltrata a los usuarios. Nosotros conocimos en un trabajo que desempeñamos hace algunos años, tuvimos una relación íntima con funcionarios públicos centralistas, donde realmente era muy triste la forma que desempeñan su trabajo, médicos también, completamente indolentes, pero, es decir, hay gente que no debería estar ahí. ¿Cuál, según usted, hubiera sido el camino ideal para salirnos de esas personas? La ley de servicio público establece con precisión qué hacer.
Aquí está el artículo 48, ¿cierto? Seguido del 47 al que ellos hacen tanta referencia, y el propio 47, donde se establece con claridad, ¿no es cierto?, que las personas tienen que ser separadas por incapacidad en el servicio público y establece una serie de causales. Pero además había la evaluación, María Josefa, nosotros habíamos incluido que tiene que capacitarse al personal y evaluárselo anualmente. Quien tenía un resultado insuficiente en la evaluación simplemente era destituido, sin que se le pague ninguna indemnización, porque en este país no podemos seguir encubriendo la incapacidad, la corrupción, el mal servicio público. Entonces, lo que había que hacer es acudir a la ley de servicio público e implementar el debido proceso, pero no a la inteligencia militar ni a estos despidos masivos. En la provincia de Loja, de 112 servidores públicos de la gobernación, se despidieron a 112. Gracias, Nidia. Gracias por su tiempo. Tenemos que cerrar esta entrevista. Gracias por estar aquí con nosotros.